Es bueno, excelente estar en la casa del Señor y más excelente poder abrir su palabra y una más todavía es que nos hable, ¿verdad? Y nos enseñe, como siempre lo hace. Así es. Así que damos gracias a Dios. Un repaso, no sé si decir corto o no, pero porque hay varios pasos, hay varios puntos en capítulo 10, empezando del 6 en adelante, que valen la pena repasar bien para que quede eh, no solamente explicado, pero para que cada uno tengamos una buena definición, ¿verdad? De lo que indican esos textos. Así que con la ayuda del hermano Jaime, pues eh, ahí lo doy algo y usted igual, y ahí vamos hasta... La meta en sí es llegar al capítulo 11 y avanzar ahí un poco en esos versículos del capítulo 11, pero para principio eh, repaso algo, ¿verdad? Del capítulo 10. Habla de lo que el judío cree que es la justificación o su definición de, pero luego habla, la diferencia es la justificación por la fe, ¿sí? La justificación por las obras, que no existe tal cosa, pero ellos estaban convencidos que existía, los judíos. Y luego empieza el apóstol Pablo a hablar, versículo 6, pero la justicia que se basa en la fe no solamente está intentando a descubrir, sino más bien la justicia que se basa en la fe afirma, ¿verdad? Declara con toda seguridad tales cosas, ¿verdad? La justicia que se busca por obras te deja con duda, te deja insatisfecho, te deja pensando en la posibilidad de que no hayas hecho suficiente o no lograste tal meta, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que venimos viendo hasta ahorita. ¿Por qué? Porque acuérdese, principio capítulo 10, Pablo está preocupado, está angustiado. Quiero que mi pueblo, quiero que mi gente conozca a Cristo, pero la única manera de verdaderamente conocerlos es por la fe, ¿sí? En la justicia basada en la fe. Y ellos quieren conocerlo basado en sus obras. Quieren lograr justicia basado en obras y no hay tal camino. O sea, ese camino llega corto, se termina antes, ¿verdad? Y entonces versículo 8 habla de la palabra que está cerca de ti, el mensaje, la revelación de Dios, ¿sí? Podríamos decir el verbo Jesús, ¿verdad? Que es al fin de todo el mensaje de Dios, es doy mi hijo por rescatarlos a ustedes, ¿sí? Entonces el mensaje que está a su alcance dice, las obras dicen, tienes que subir, tienes que lograr esto, pero en verdad, ¿quién puede subir al cielo? ¿Quién puede lograr tal cosa? Nadie puede. Pero la fe dice, no es necesario decir eso, no es necesario preguntar esas preguntas. Simplemente tienes que declarar lo que Dios ya dijo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que dijo Dios? Pues envió a su Hijo, ¿verdad? Y desde el Antiguo Testamento ya viene diciéndonos, no quiero, ¿verdad? Obediencia, quiero que me crean, perdón, no quiero obras, quiero que me crean lo que estoy diciendo, ¿sí? Ahora las obras sí vienen, pero primero es la fe. La obra de obediencia viene, pero primero hay que creerle a Dios. No inventarnos una definición de Dios y tratar de vivir hacia algo que no es verdad, o sea, no existe, no hay tal cosa. Y entonces continúa y dice que este es el mensaje, ¿verdad? Que se ha dado. Versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, de entre los muertos, serás que salvo, ¿sí? Dios le bendiga, serás salvo. Y entonces este confesar, voy a abrir un poco más el tema del confesar, ¿sí? Ese confesar indica abiertamente proclamar alianza a una persona o a una propuesta. Abiertamente proclamar
¿sí? Alianza, estar de acuerdo que, o decir, aquí rindo mi vida por esta verdad o por esta persona. Ese confiesa es mucho más que nada más un decir, es mucho más que un hablar, en este mensaje doy mi vida, ¿sí? Por esta verdad me atrevo, por esta conclusión, ¿verdad? Estoy dispuesto a rendir de aquí no me mueven, en otras palabras, ¿sí? De aquí no saldré. Ahora, ¿qué es lo que dice que si uno confiesa que si uno confiesa que Jesús es el Señor, ¿sí? Que si confesáramos que Jesús es el Señor. Ahora, hay una diferencia entre decir que es el Señor y es mi Señor, ¿verdad? Obviamente, cuando Cristo regrese, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, pero no quiere decir que serán salvos. Quiere decir que nada más van a reconocer que Jesús es el Señor. Pero aquí está diciendo, si tú lo confiesas voluntariamente, de tu propia voluntad, que Jesús es el Señor. Ahora hay que irnos un poquito más allá. ¿Qué estoy diciendo cuando digo que Jesús es el Señor? En el Antiguo Testamento, especialmente para los judíos, ellos decían, solamente hay un Dios. Es uno solamente. Y sí es cierto, solamente hay un Dios. Pero ellos nunca entendieron, bueno, no sé, ellos nunca entendieron ni quisieron entender la posibilidad de un Dios triuno, de la Trinidad. Entonces decían solamente Dios, ¿verdad? Solamente Jehová, punto, y se acabó. Jehová es el Señor. Entonces lo que está diciendo aquí es, si tú dices con tu boca, o sea, dices, esta verdad, de aquí no me mueve nadie, Jesús es ¿quién? Dios. Jesús es Jehová. Jesús es el omnipotente. O por lo menos Jesús comparte los mismos atributos con Dios. Autoridad, poder, todo. Pues Jesús es el Señor, no Jesús es un Señor. Jesús es el mero Dios. Eso es lo que confiesa uno. Vemos que Jesús es Cristo. Por eso cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? Eso estamos confesando. Jesús es Dios en carne, ¿verdad? Jesús es el dueño, el creador, etc. Entonces, ¿qué habla? Habla de que Jesús comparte con Dios el mismo nombre, la misma naturaleza, la misma justicia, la misma autoridad, la misma rectitud, el mismo poder, la misma majestad, la misma eternidad, y es lo mismo que el único y el verdadero Dios. ¿Sí? Eso es cuando dice uno Jesús es el Señor, pero también Jesús es mi Señor, ¿verdad? Se somete uno al Señor, nos sometemos, y luego dice que hay que creer que Dios lo levantó de los muertos. ¿Dónde? Con el corazón. Y ese levantar de los muertos, ¿qué indica? Indica varias cosas, ¿verdad? Número uno, indica que Cristo murió, obviamente. ¿Pero para qué murió? Por nuestros pecados, para rescatarnos, ¿verdad? Para redimirnos, uno. Pero el hecho de que Dios lo levantó quiere decir que Dios se agradó con el sacrificio de Cristo. Y Dios entonces lo levantó. Este es mi Hijo amado, haced todo lo que Él les diga, ¿verdad? Obedézcalo a Él. Pero en este caso, este es mi Hijo amado, yo tengo complacencia en Él, y lo levanta de los muertos. Cuando Jesús dice consumado es, todo está pagado, todo está completo. Ahora Dios lo levanta de los muertos, porque se pagó el precio completo. Ahora su levantar de los muertos abre puerta para que usted y yo podamos también entrar al reino de los cielos. No solamente estar libres de carga de pecado aquí terrenal, pero carga de pecado eterno. Quedamos libres. Y ahora tenemos nuevamente restablecido la oportunidad de llegar al cielo y estar con Cristo. Ahora, no es que podamos llegar nosotros por nuestra propia fuerza, habilidad, talentos, etc. Llegamos porque Cristo vendrá por nosotros para llevarnos, ¿sí?
Yo ya me fui muy lejos, pero hermano, le comparto el tiempo ahí para que también comparta ahí. Ese es un principio, la confesión de fe. Fíjense dos cosas. Confesar con nuestra, es la expresión. Nosotros hablamos y nos expresamos porque sabemos el lenguaje en nuestro cerebro y logramos articular una idea. Uh-huh. Cuando es la manera como nos comunicamos, pero cuando esa articulación y eso es reconocer que Cristo es Dios y dice y confiesa y cree en su corazón, o sea, son dos condiciones que van paralelas, ¿va? O simultáneas, o no sé cómo es el asunto tan espiritual ahí, que dice confesar y creer. Uno puede decir cualquier cosa, pero decirlo o creerlo profundamente y el qué creer es otra cosa. Que Jesús es el Señor es profundo. Uh-huh. Y que Dios lo levantó de los muertos es ya otra condición. Uh-huh. Jesús es el Señor, es como por decir, en lo humano, en nuestra condición. O sea, que Dios y Cristo son uno solo en este mundo y en el venidero, eso es. Uh-huh. Que nosotros lo razonemos, lo digamos y lo creamos sinceramente. Esa condición, ese versículo, básicamente fundamenta el Evangelio, pues. Uh-huh. Da la base del Evangelio y da la razón de ser de todo. ¿Por qué? Porque entramos al elemento de salvación. Yeah. O sea, lo que el hermano dice. Por eso es que Cristo lo explica de una manera bien sencilla, pero no menos profunda. Uh-huh. Que yo soy la puerta de este mundo y al otro. Uh-huh. Para que entren a mi reino. Es Cristo. Y es lo que hemos estado viendo el domingo y estos días de que el agua, el que no se no lavare con el agua espiritual de que es Cristo, no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, Pablo está viniendo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este versículo? Un poquito más. Dice, en el 7, o quién dice, no, dice el 8, más que dice, cerca de ti la palabra, dice, más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dos cosas, las mismas condiciones. Uh-huh. El versículo 8 está conectado con el versículo 9. Uh-huh. Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Yeah. Y bueno, añadiendo, gracias hermano, añadiendo un poquito de eso mismo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Lo que abunda el corazón, habla la boca. O sea, que están conectados, o sea, hay interacción ahí. Ahora, quizás no entendiendo bien lo que les voy a compartir, pero pues por ahí va la idea, el hilo, que en Deuteronomio, él está usando como referencia el texto de Deuteronomio, que viene a ser el que menciona el hermano Jaime en versículo 8. ¿Dónde está la palabra? La tienes cerca de ti. ¿Dónde? En la boca y en el corazón. Versículo 9, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, ¿sí? Entonces está juntando que la palabra tiene que estar en ¿qué? En los dos lugares, ¿sí? No solamente, pues soy un cristiano en secreto, no voy a decirle a nadie. Tarde o temprano vas a tener que decirlo, ¿sí? No se puede encerrar eso, ¿verdad? No es algo que puede uno encubrir o ocultar. Pero versículo 10 nos da el orden cronológico de la salvación. Uh-huh. ¿Ok? Entonces no está diciendo, pues ¿cuál de los dos? Primero confieso y luego creo, o creo y luego confieso. Para ser salvo no puedes confesar algo que no crees. Basado en la definición de lo que es confesar. Puedes decirlo, ¿verdad?
Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, ¿verdad? Señor, Señor, en tu nombre. ¿Verdad? ¿Qué le están diciendo? Señor, Señor. Conocen quién es, pero no han creído. ¿Por qué? Porque no, como decía el hermano, me gustó el texto, la idea, hermano, que la puerta Jesús nos lleva de esta dimensión a la venidera. ¿Sí? Y entonces, llamarlo Señor, Señor en esta dimensión no quiere decir que voy a entrar a aquella dimensión. Jesús no solamente escucha las palabras, Él ve el corazón. Y tiene que haber conexión, tiene que haber acuerdo ahí, ¿sí? Ok, so ya vamos ahí, ya tenemos una mejor idea de eso. Entonces, ¿qué es lo que dice el 10? Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. O sea, para demostrar que eres salvo, lo vas a estar confesando, lo vas a estar diciendo, lo vas a vivir, en otras palabras. Lo crees en tu corazón. Nadie puede ver tu corazón a ver qué crees. Pero tu acción, tu palabra, tu vivir, tu transformación, todo eso va a demostrar que temes al Señor, que crees en el Señor como tu Señor. So ahí continúa, ¿verdad? La idea de todo eso. Versículo 11, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Versículo 11, 12 y 13 habla de todo, todos y otra vez todo, ¿verdad? Y esos tres está abriendo la puerta entonces ¿a qué? Literalmente, como dice la palabra, para que todo aquel, ¿verdad? Y esto quizás cae como un balde de agua fría para el judío, porque el judío está convencido que ellos no necesitan esto. Ellos están convencidos que ya son el pueblo escogido, ya están con el Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo les está declarando, les está clarificando aquí, hey, no, esto está abierto para todos, ¿verdad? En Hechos nos damos cuenta que se juntan los apóstoles para discutir que los gentiles se están entregando a Cristo, pero no se están entregando al judaísmo, ¿verdad? Y entonces había un dilema ahí. ¿Por qué? Pues ¿cómo es posible? Nosotros primero fuimos judíos y luego creímos en Cristo y luego recibimos el Espíritu Santo. Ellos se supone que primero tienen que ser judíos, creer en Cristo y recibir el Espíritu Santo. Pero están creyendo en Cristo y recibiendo el Espíritu Santo sin hacerse judíos. Hay algo mal ahí. Y Pablo está diciendo, no hay nada mal ahí, ¿verdad? El judaísmo no es el camino a Cristo. ¿Sí? El judaísmo fue herramienta de Cristo, pero no fue el único camino a Cristo. Es más, Cristo es el único camino a Cristo. ¿Sí? Y es ahí, ¿verdad? Donde hay la confusión en parte y también en nuestra parte, porque pues tienes que hacer de esta iglesia, o de esta creencia, o de esta religión, ¿no es? En realidad no. Todo el que confiese esto, todo el que crea esto, bueno, pero por sus frutos. Solo el Señor sabe, en verdad, y eso es lo difícil. Aquí está lo difícil, porque quisiéramos ver frutos, quisiéramos ver avances, crecimientos, madurez espiritual, porque se espera, ¿verdad? Pero a la misma vez hay otras personas que dicen, pues, ya en su cama de muerte se entregó a Cristo, pero sin bautizarse, o sin hacer esto, sin ir a la iglesia, hermano, ya eso está fuera de nosotros. ¿Qué dice? Todo el que cree en Él no será avergonzado. Pero ¿qué es? Solamente Dios conoce bien ese creer de su corazón. Ahora, en nuestro caso, decimos que creemos, se va a ver en lo que llega a Cristo. Sea por nuestra manera de hablar, etc. Todo lo externo se va a ver, ¿verdad? Pero en casos como esos, que la persona se entrega y se muere en 1 hora, 15 minutos, etc., no sabemos. Y creemos que Dios es justo para saber sí o no, ¿verdad? Ahí ya nos metemos en problemas de querer juzgar, ¿verdad? Y no nos toca esa parte. Me estoy desviando mucho más yo también, así que pues déjenme regreso al estudio. Entonces, ¿qué es lo que
lo que vemos ahí, que el que cree, ¿quién es? Todos, todo el que cree, todo el que confiesa, todo el que hace esto, ¿sí? Todo el que dice esto, que será salvo. ¿Quién está diciendo eso? ¿Pablo? No. Pablo solamente está compartiendo el mensaje que se le dio a él a compartir. Es todo. Él no está diciendo, yo les traigo una nueva explicación del mensaje, no. Él está diciendo, este es el mensaje que proclamamos, que predicamos. En otras palabras, solamente somos anunciadores de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y entonces ahí es donde él ahora empieza a aclarar que no hay diferencia entre quién, judío o gentil. No lo hay. En los ojos de Dios, quien sea que crea, quien confiese, será salvo. Y entonces, obviamente, como digo ahorita, no, para no entrar otra vez en el mismo tema, pero ¿cómo sé yo si de veras eres salvo? ¿Cómo sé yo si de veras yo soy salvo? Bueno, mi espíritu, el espíritu le va a hablar a mi espíritu y me va a convencer, de modo que voy a confesarlo. De una forma u otra lo voy a confesar. Quizás falta de madurez, crecimiento, etcétera, pero llega el momento, si hay madurez, crecimiento y todo lo necesario, que voy a confesar. En acciones, en palabras, etcétera. Y entonces se logra ver. Bien. Ok, vamos al versículo 16, le paso tiempo, hermano, después de esto. Dice aquí, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? No todos los israelitas creyeron. ¿Por qué? Igual que Isaías, Pablo está diciendo, yo también soy solamente mensajero. Y Isaías confirma, no todos han creído. ¿Sí? En otra versión dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Pregunta, ¿verdad? En otras palabras, no, todos creyeron, Señor, qué bueno, gloria a Dios. No, ¿quién? Quisiera ver quién creyó, ¿verdad? Quisiera ver la respuesta. Y entonces él está preguntándole al Señor, ¿verdad? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Bueno, paso tiempo. Sí, venimos hablando de la salvación. Ahí está el fundamento principal. Cristo es la salvación. Y dice, no seremos avergonzados. Esas palabras tenemos que tenerlas en nuestra mente, ¿va? Grabarlas. En Cristo no seremos avergonzados. Después habla sobre el Evangelio, el 14, el 15, me gusta. Y Pablo sí que estudió detalladamente el libro de Isaías. Y casi bastante habla de Deuteronomio en este capítulo, pero cita, y más adelante cita a Isaías, los que le invocaron, los que creyeron, los que... Y solo me quedo con algo ahí que dice en el versículo 15, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Fíjate que eso lo dijo Isaías. Cita a Isaías Pablo. Qué bonito, ¿va? Y después le fueron a visitar de paz, pero no obedecieron el mensaje a todos, o sea, que es el 16. Pero me quedo con esa palabra retórica, ¿va? Eso bonito que dice, Pablo lo retoma. ¿Y por qué los pies? Cuando alguien llega, lo menos que le miran son los pies, o sea, y hablando del Evangelio, los que llevan la paz es Cristo. Y qué bonito, como que se le embellecen los pies, es simbólico, es el que habla, el que lleva la palabra, el que lleva a Cristo, el que lleva la paz. Sus pies, o sea, sus caminos son buenos, son hermosos, son productivos, no por ser humano, sino que por Cristo mismo. El poder bendecir, el poder transmitir al Cristo entre nosotros mismos es una gran bendición.
así como es tan molesto que alguien de afuera, una mala mirada o un desagravio o una ofensa, es molesto, ya nos arruina el día. Así es de bonito nosotros que estamos anunciando a Cristo. Y producimos, pero teniendo en cuenta el versículo 16, más a veces no es captable por todo, pues, o sea, como que Pablo dice, es bonito el evangelio, es bonito, pero también no se da todo, va. Algo así está diciendo, así es la idea que está transmitiendo. Es bonito, pero también sepan que también no se le dan todo, ni a los que se le había dado se les da decir todo, sino que es por eso es que define antes en la boca y el corazón. Y, o sea, a todo ser humano tiene una boca y un corazón, o sea, tiene una parte expresiva y una parte de verdadera, pues. Pero no a todos les da el evangelio, algo así está diciendo Pablo, no es, o sea, y citando a Isaías. Algo de verdad, de ahí de lo que vemos es el 14, ¿verdad? Que hace varias preguntas. ¿Y cómo lo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no quien les predique? ¿Y cómo se les va a predicar si no han sido enviados? O sea, nos da a entender claramente que para creer esto debe haberse escuchado de una forma u otra. ¿Sí? No llega uno a esta conclusión de salvación sin escuchar el mensaje de salvación. O sea, no puede llegar uno a conocer a Cristo sin el Evangelio. ¿Okay? Puede ser introducido a la idea de Jesús, puede ser introducido a la idea de la Biblia, de que existe un Dios creador, etc. Pero la salvación por la fe, confesada y creída, solamente por medio del Evangelio. ¿Sí? No hay otra manera. ¿Verdad? Tuve un sueño y me entregué a Cristo. Bueno, qué bueno, pero ¿qué soñaste? ¿Verdad? ¿Qué es lo que...? Pues que vi el cielo, vi el infierno. Nuevamente, qué bueno, pero ¿cómo llegaste a la conclusión de que necesitabas a Cristo? ¿Sí? Y son preguntas difíciles, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque aquí está claramente diciendo que se tiene que compartir el mensaje completo de que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. ¿Sí? Habla de Jesús como el Cristo, el Mesías, el prometido. Habla de Jesús como el Redentor, el sacrificio, el Cordero de Dios. Habla de el poder sobre el pecado, sobre la muerte. Habla de la resurrección, de ser levantado entre los muertos. Si Él resucitó, también seremos resucitados. O sea, incluye mucho más que nada más quieres ir al cielo, di estas palabras y vas a ir al cielo, ¿verdad? Incluye más. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y de acuerdo con como dice el hermano, ¿verdad? El texto nos da a entender también que cuando llega alguien con buenas nuevas, en aquel tiempo acuérdense que cuando llegaba el viajero, lo primero, prepararle ahí una vasija de agua y lavarle los pies. Se le lavaba los pies a los visitantes para que entraran a nuestro hogar. Y entonces, si tenías algo de dinero, pues ponías al siervo a que le lavara los pies. Pero al estarle lavando los pies al visitante, era especial. A ver qué me cuentas, ¿sí? Platícame las nuevas, de allá de tu lugar, de donde vienes, qué hay de nuevo por allá, ¿verdad? Ahora, imagínese estarle lavando los pies a alguien que viene y le habla del Evangelio de Cristo Jesús, de la restauración entre usted y Dios, de la vida nueva que Jesús ofrece. Y por eso va a decir, qué bonitos los pies de esta persona, porque me está hablando de un mensaje que necesito, que me conviene, que me bendice. Pero vamos a darle vuelta a otro lado de la moneda. No estoy de acuerdo con lo que viene a decirme. Entonces sus pies no son tan hermosos, ¿verdad? No se trata en sí de los pies físicos, se trata de la actitud de uno recibir a la persona que viene a traer ese mensaje, ¿verdad? Como dice el hermano, ¿verdad? Hay dos lados aquí.
Y esa es la introducción a lo que viene enseguida. Isaías pregunta, ¿quién creyó, Señor? ¿Sí? Y entonces, ¿a quién le predicaba Isaías? Pues sí, en partes a las otras naciones, pero primordialmente a Israel. Su audiencia primordial era Israel, ¿verdad? Entonces, él está preguntando, ¿quién creyó? ¿Verdad? Entonces, versículo 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje que necesita la gente escuchar? Pues cualquier mensaje. No, el mensaje de Cristo, ¿sí? Una vez escuché un mensaje y realmente no pude terminarlo, no aguanté más bien, porque el predicador estaba hablando de lo importante de sonreír. Es importante sonreír porque nunca sabes que alguien te esté viendo y tu sonrisa le puede causar sonrisa a ellos y es buena actitud, te vas a convencer que no está tan mal la cosa, etcétera, etcétera. Y siguió, y yo estoy esperando a ver cuándo vas a decir que Cristo es el único que me puede verdaderamente hacer sonreír. Nunca lo dijo, ¿verdad? Y obviamente lo estoy juzgando, ¿verdad?, en su predicación, pero ese mensaje no va a traer a alguien a los pies de Cristo. Ese mensaje solamente va a convencer a la gente a la necesidad de sonreír, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad?, no es que juzgue, pero lamentablemente un mensaje como ese te vas a ir sonriendo y vas a ir a dar al infierno con tu sonrisa y todo. Sí, amén. Sí, eso duele decirlo, pero esa es la verdad. Con tu sonrisa y todo, pues no vas a llegar al cielo. Entonces, he ahí, ¿verdad?, ¿qué es lo que necesita? Mensaje claro, mensaje completo, de que es el único mensaje. ¿Sí? Es el oír cuál, el mensaje de Cristo Jesús. Ahora, ¿es importante sonreír? Sí, es importante tener buena idea, buena mentalidad, etcétera. Sí, estoy de acuerdo. Pero si vas a hablar de salvación, ¿qué dice? La fe viene por el oír, y oír ¿qué? Solamente este mensaje. ¿Sí? ¿La fe de qué? ¿La fe para qué? Para salvación. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál era el mensaje de Isaías? ¿Verdad? Mucho de ello, ¿verdad? Lo vimos en Navidad, Isaías 9, Isaías, ¿verdad? Y dará luz, y le pondrá un nombre, y todo eso ahí lo ve uno, ¿verdad? Ya lo viene anunciando desde luego. Entonces, pero no creen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la pregunta? La siguiente pregunta del apóstol Pablo, versículo 18, él pregunta, ¿acaso no oyeron? En otras palabras, véalo así conmigo, ¿sí? ¿Qué es la primera pregunta? ¿Quién creyó? Pues, ¿qué les dijiste? ¿Verdad? Bueno, Isaías, ¿qué es lo que a cuál conclusión deben de llegar los que te escucharon? Pues deben de llegar a la conclusión que Dios va a enviar al Mesías, y el que crea en él será salvo. Bueno, entonces, segunda pregunta, quizás no oyeron. ¿Y qué dice Pablo? No, si oyeron, pues se predicó por toda la tierra, ¿verdad? Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo, dice. Entonces, otra pregunta, quizás no entendieron, pues. ¿Sí? Se les predicó, lo escucharon, pero no entendieron. Dice el versículo 19, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? ¿Qué dice? En primer lugar, dice Moisés, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación, y voy a irritarlos con una nación insensata. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No entendieron? No, sí entendieron. Entendieron lo suficiente como para que Dios mismo les diga. Y Pablo lo repite por ahí, Pablo, ¿verdad? A lo más torpe de este mundo escogió Dios. ¿Por qué? Para avergonzar a los que creen que saben. En otras palabras, a Israel está diciendo, tú sabes quién soy, tienes la historia, tienes los escritos, tienes los profetas, todo lo tienes listo, simplemente para creer, pero como no quieres creer, voy a traer a naciones que me han aborrecido para siempre y se van a humillar a creer en mí.
Por eso es tremendo cuando uno dice, se entregó uno que era súper homicida y adicto y esto y lo otro y se entregó a Cristo, ¿verdad? Qué transformación. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que hicimos, hermanos. No se trata del nivel de pecados. Se trata de el nivel de la gracia de Dios para salvación. ¿Sí? Y entonces sigue ahí hablando de esto. Una vez más, versículo 20 habla a Isaías y dice que se atreve a decir esto. Dejé que me hallaron los que no me buscan, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. ¿Qué dice Dios? Dios se dejó hallar y se dejó conocer. ¿A quiénes? A todos. Entonces, como Israel no bien quiso conocerlo ni hallarlo, Dios dice, la puerta sigue abierta. ¿Sí? El primero que quiera, aquí estoy. ¿Hasta dónde? Pues la parábola que da Jesús, ¿verdad? Del rey que tiene una boda, prepara todo y luego le ve, invita a aquel, no quiere, invita a aquel, no, dice que no, al otro tampoco está ocupado. Y entonces dice, pues tengo la fiesta preparada, esta fiesta tiene que cumplirse. Ve por las calles, ve a las aldeas, ve donde sea y trae gente, convéncelos a que vengan. ¿Sí? Y los traen. Entonces es la idea aquí, que Dios está diciendo, todo está listo, el banquete está listo. O sea que alguien tiene que comer, ¿verdad? Y entonces es la idea ahí también de que dice, me dejé hallar por los que no buscan, me dejé conocer de parte de los que no, ni preguntaban por mí. Pero de repente vine a los pies de Cristo. Ahora no me arrepiento de haberlo conocido, ¿verdad? Entonces no hay quien busque a Dios, capítulo 3, ¿verdad? Romanos. No hay quien lo busque. Pero el que empieza en buscarlo, Dios lo busca. Acercaos a mí, dice Santiago, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, hermano. Sí, no, ahí está la idea principal, la está como explayando, ¿va? ¿Qué idea? La idea del principio. La fe es por oír la palabra de Dios. Esa idea, o sea, el oír produce fe. Y quienes no oyeron y quienes sí oyeron. Pero, y me gustó el ejemplo de la sonrisa de eso. ¿Y cómo define la palabra de Dios? Como una espada. ¿Cómo la define la Biblia? ¿O cómo define la Biblia la palabra de Dios? Como una espada, ¿va? Y una espada cortante de doble filo, o sea, que entra y nos hace trabaja en nosotros, hace efecto en nosotros. Entonces, la fe es el oír la palabra de Dios. Y hay un grupo que los israelitas no oyeron. Y me quedo siempre con un versículo que me gusta, porque me imagino, dice en el 20, Isaías dice resueltamente, o sea, concluyentemente. O sea, cuando dice resueltamente es que como a eso quiero llegar, pues, y a esto importante quiero llegar, dice el 20, fui hallado de los que no me buscaban. Esos somos nosotros. Nosotros hemos sido encontrados como cuando alguien anda buscando dar a alguien, a una persona, a un hijo, te voy a dar esta comida, mi hijo está en un parque y le quiero dar esta comida, pero no la encontró. Bueno, el que se le atraviesa en el camino, a ese se lo voy a regalar porque no me lo puedo llevar este lunch de regreso, pues. Ese que se le atravesó, que tal vez andaba medio hambriento y medio perdido y que no lo buscaban, ese somos nosotros. Fuimos hallados. Y dice, fui hallado de los que no, o sea, yo no era buscado, pues. Pero dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y qué bonito, qué bonito habla Isaías. Y Isaías son 600 años antes de Cristo. Dice, y me manifesté, o sea que
No estaban preguntando por mí, pues. Pero este fue el que pasó y este fue el que... Así es la misericordia. Mas aquellos a los que vi y les extendí la mano y los que busqué, como que el hijo que andaba buscando, ya está mi mamá, mi papá, no, lo quiero mejor me escondo. Al que busqué, no lo encontré. Pero el que pasó ahí, hey, mira, tú no te busco, pero te quiero bendecir. Eso somos nosotros. Ese es nuestro pueblo. No era llamado a bendición, ni nosotros, ni yo era llamado a bendición. Y tal vez ni usted también era llamado a bendición. Pero en la misericordia de Dios Él nos atravesó y nos llamó y nos da fe y nos da salvación y nos da esperanza y nos dice que Cristo es nuestra salvación y no haber muerte, segunda muerte para nosotros. Y todos esos elementos nos mantiene día a día. Y más así, aquel que lo andaban buscando, al que le extendió la mano no quiso, pero nosotros sí fuimos hallados y no éramos buscados. Qué bonito, bonito me gusta ese día. También, sí, hermano, gracias. Me hace recordar y voy a compartir, aunque yo sé que hay que salir del capítulo 10. Se me hace de alegría y de gozo pensar. 2 veces se asombró Jesús de la fe de alguien. ¿Sí? Una de ellas, ni uno de los dos eran ni judíos, o sea, sí. Fuera de. Sin embargo, mi hicieron está enfermo allá en mi casa. Tú di la palabra y él sana. Punto y se acabó. Dios quiso manifestarle a un inconverso, incrédulo, enemigo de Israel, su gracia. ¿Por qué? Porque creyó por fe. Yo tengo autoridad y le ordeno a este que vaya. Tú eres el de la suprema autoridad. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tú eres el Señor. No está diciendo las palabras exactas como dice aquí, pero está diciéndoselo. Jesús entendió su corazón. Amén. Y luego la otra, la de Sirofenicia, ¿verdad? Que le dice, pues, sana mi hija, se va a morir, ¿verdad? Etcétera. No te toca, no puedo. ¿Sí? No puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Pues aunque sea una migaja, dame. ¿Sí? Y entonces Jesús se sorprende de la fe de esta persona, no parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, no, pues dice, sí lo buscaron, pero no deberían de haberlo buscado, porque ellos no sabían quién era Jesús. Ellos no entendían que era Dios. Ellos quizás diríamos, pues ellos no tienen la historia, ellos no tienen los escritos, no conocen las promesas, nada más saben, ese hombre hace milagros que nadie ha hecho al tamaño de Dios, pues yo voy a pedirle, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, ¿verdad? No rechaza al que se acerca. Por eso es bonito pensar que hoy hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo y sigue habiendo ejemplos. Ahora nosotros mismos ahí vamos incluidos. Ok, versículo 21. A ver si así entramos al 11. Versículo 21, me gusta esta parte porque no de todo echa hacia afuera a Israel. Simplemente está diciendo, han tenido opción, han escuchado el mensaje, han entendido el mensaje. Simplemente no han querido. Versículo 21, en cambio, respecto a Israel, Isaías dice lo siguiente, ¿verdad? O sea, Dios hablando, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Todo el día, ¿verdad? Y qué bueno que todavía no llega la noche. Todavía hay oportunidad, ¿verdad? Entonces él es lo que está indicando aquí. Dios no ha rechazado a Israel, y el que diga, Israel no va a entrar, Israel no puede. Hermanos, en Apocalipsis lo dice, ¿verdad? Que aún va a haber 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Entonces, no es que rechace a Israel. Israel es el que hasta ahorita ha estado rechazando a Dios. ¿Por qué? Se han aferrado a sus definiciones, sus explicaciones, sus tradiciones, etcétera, de quién es el Cristo, quién es el Mesías o quién ha de ser el Mesías, ¿verdad? Para ellos todavía no llega el Mesías, ellos todavía lo esperan. Y entonces es ahí lo que me gusta del texto ese, ¿verdad? Que Dios sigue extendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de lo que dijo
Isaías. Y si lo que dijo Isaías se aplica, si el versículo 20 se aplica, también el 21 se aplica hoy en día. ¿Sí? Si el 20 dice, dejé que me hallaran, dejando que me hallen, quiere decir que todavía sigo extendiendo mis manos, ¿verdad? Dios es eterno, ¿verdad? Entonces Él no dice, ya quité mis manos, no. Está hablando, ambos textos, todos los textos están hablando en presente y futuro, ¿verdad? Entonces todavía hay oportunidad. Vamos al capítulo 11, tenemos ahí algunos minutos, a ver si logramos llegar, aunque sea al 7 o al 8, ¿sí? Versículo 1, capítulo 11 de Romanos. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Entonces ahora Pablo está contestando, está regresando a la pregunta. ¿Rechazó Dios a su pueblo? Dice, de ninguna manera, o sea que jamás sea así. Yo mismo soy israelita. Entonces, si Dios rechazó a los israelitas, el que está escribiendo esta carta no tiene nada que decirnos de Cristo. Sin embargo, está diciendo, yo soy israelita y a mí me salvó el Señor. Yo también he hecho lo que ahí dice. Hechos nos habla de Pablo, ¿verdad? Entonces, el Señor se encargó de ayudarnos a entender que no ha rechazado al israelita. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿sí? En otras palabras, no, Dios no ha rechazado. Yo pude venir a Cristo, también mis compatriotas pueden venir a Cristo. Versículo 2, Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano no conoció, ¿sí? Al que de antemano no conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado a tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Al principio del versículo 2 dice, Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. Okay. Ahí leí más allá, pero quiero que ahí nos detengamos un poquito. Si Dios rechaza a su pueblo por lo que su pueblo hizo después, es culpa de Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. Y entonces si Dios escogió a un pueblo que Él sabe que le va a fallar, ¿sí? ¿Sí me siguen ahí? Entonces, no hay excusa. Por eso dice, de antemano los conoció. Dios sabía a quién estaba escogiendo. ¿Okay? Por eso no los rechazó. Porque de todos modos son útiles a Él. ¿Por qué? Porque Él va a ser el que hace las cosas, no el pueblo. Dios es el autor del Evangelio, no el pueblo, sino la iglesia. Dios es el autor de sus profecías, no el profeta. Y entonces el pueblo de Israel, ¿qué viene a ser? Instrumento a las manos de Dios. Pero pues, bueno, les voy a confesar y a ver si ustedes también son culpables de esto. A falta de un martillo, hasta unas pinzas puede usar uno. A falta de martillo, una piedra, un ladrillo, lo que encuentres, ¿sí? Yo no sé ustedes si han usado un desarmador para clavar un clavo. O no, o sea, lo que encuentre uno. ¿Verdad? Y dice, pero no es para eso. Pues en ese ratito las pinzas fueron martillo. Y en ese ratito ya no se llamaban piedras, se llamó martillo. ¿Verdad? ¿Por qué? La piedra no se hizo martillo. Yo me imaginé que fue martillo y lo usé como martillo. Ok, en el caso de Dios, Dios no está imaginándose que el pueblo de Israel es perfecto, es excelente, el mejor de todos. No, Dios no está imaginándose nada de eso. Dios simplemente está diciendo, a Israel yo le escogí, porque yo le prometí a Abraham. ¿Y quién es Abraham? Abraham es simplemente otro pagano perdido, no temeroso de Dios, que Dios se acercó
le creyó a Dios y Dios lo usó. No pensemos que Abraham ya era perfecto y de repente llegó Dios y, oye, no hay otro como tú, voy a usarte a ti. No. Lo vemos en su forma de responder en ciertas situaciones. ¿Quién es el que recibe la honra y gloria ahí? Dios. Y entonces en el caso de Israel, Dios de antemano conocía a Israel. Conocía su rebelión, conocía todo lo que ellos harían, toda su forma de ser, su desobediencia, ¿verdad? Y su obediencia y su desobediencia, su fe y su dudar. Dios conoció también su someterse y su rebelión de Israel. Sin embargo, los usa. ¿Para qué? Para llegar al momento de traer al Mesías. Lo que estudiamos el domingo, acuérdense, el reino del norte, el reino del sur, de las 12 tribus, de los 14 terrenos que se repartieron, ¿verdad? 10 de ellos ya no están. Las gentes ya no poseyeron ahí, fueron llevados por los asirios. Ahora, las tribus del sur, cuando fueron llevados a cautividad, nunca los separaron, siempre los tuvieron juntos. Se los llevaron a cautividad, pero pueblos completos, nación completa. Cuando llegó el momento de regresar, regresó como nación completa, o sea, como tribus completas. No exactas, no las mismas, pero tribus intactas, ¿verdad? Y de esas tribus que regresaron, de ahí viene Cristo. Entonces el plan de Dios no fue interrumpido y a ver cómo le hago ahora, etc. No, él ya sabía. Israel es duro de servir, es de corazón de piedra. Sin embargo, para que veamos la gracia de Dios aún mucho más grande, ahí se ve. Y eso por eso que vemos que no rechazó, ¿sí? No, dice Elías, oye, nada más yo quedo. Hasta Israel a mí me quiere matar. Dice el 3, Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Versículo 4, ¿y qué le contestó la voz divina? O sea, Dios mismo. Dice, he apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal, el remanente. Dios se ha preparado remanente. Dios se preparó remanente en aquel tiempo. Y le dice a Elías, no te creas, hay 7,000. No eres el único, hay 7,000. Ok. Pero de entre millones, 7,000 son pocos. Pero en las manos de Dios no se llevan tantos, ¿verdad? Sí, pregúntele a Gedeón. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo? Yo tengo guardados. Yo sé quiénes son los fieles. Ahora, eso está hablando de en el tiempo antes de Cristo. Eso está hablando de la obra de Dios usando a Israel. Ok, comparemos eso con los textos que siguen. Le paso después de eso, hermano. Dice, versículo 5. Importante este texto, hace la transición. Así también hay en la actualidad. Okay. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. ¿Sí? Entonces Dios no rechazó a Israel. Dios tiene un grupo escogido de israelitas que se entregarán igual que todos los demás. Es un remanente, es un grupo, es una parte, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el 6? Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Sí? Bonito ese ejemplo de Elías. Creo que es cuando Elías estaba siendo perseguido por Belsabé, la mujer de Acaz, o Acán, no me recuerdo bien, que estaba en una cueva. Pero agarra el ejemplo de Elías y lo como que lo actualiza en el tiempo de Pablo. Entonces,
o sea que eso pasa, pues. Ujú. ¿Qué pasaba con un estado de soledad, de sentirnos únicos, de sentirnos solos? Elías de alguna manera se sintió perseguido y solo y como que ahí iba a terminar ¿cómo se llama? El, el, el reino de Dios y no. Eso es bueno para el tiempo de hoy y aplicable también al tiempo de Ujú. hoy. No estamos solos. Claro, somos de alguna manera pocos, pues, aunque, y uno lo puede hasta observar, ¿verdad? Diciéndole un día esto, si uno mira, las iglesias no están llenas y las comunidades saben y la gente pasa y pasa los carros y pasa en la calle, en la isla aquí ni pasan y la gente sabe, pero no, pero también aquí no estamos solos, hacemos una agrupación sencilla, poquito y somos felices, pues. ¿Y por qué? Porque somos escogidos por gracia. ¿Y a dónde va a aterrizar todo? A la gracia. Amén. A la gracia. Me gusta lo de Elías por el remanente. Y dice, pues no se pase, Elías, que sos solo. Tenés 7,000 que Ujú. están en la misma, o sea, tenés 7,000 compañeros, papá, Ya, ya. que son fieles. Claro, como dice el hermano, no son cientos de miles, no, es un remanente. O sea, interesante esa palabra. Eso da que pensar, va. Ujú. ¿Qué es el remanente? O sea, pero no estamos solos, hermano, no estamos solos. Amén. Dios con nosotros, y aunque sea pequeño, la comunidad es grande, lo que sea, pero Dios está con nosotros y somos nosotros los 7,000 Ujú. que nos oramos por nosotros y nos llevamos y reímos y lloramos y nos quebrantamos en ese grupo Ujú. de la gracia del Señor. Ahí después ya Ya. comienza la gracia. Amén. Entonces, veamos, dice el 7, ¿verdad? ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba. ¿Por qué? Porque quería conseguirlo bajo sus propias definiciones, bajo sus propios esfuerzos, y en vez de recibirlo por fe. Entonces dice que concluiremos pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los escogidos. ¿Okay? ¿Cómo escogidos? ¿En qué forma? Escogidos el que cree en su corazón y confiesa es escogido. Entonces, ahí está haciendo la diferencia también, todavía hablando de la salvación. Ahora dice, los demás fueron que endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Que está hablando del tiempo presente, el apóstol Pablo ya ahora se vino de Isaías, Elías, ahora hasta el tiempo presente. Ahora, ¿cuál es el detalle ahí? Solamente este comentario y luego pasamos tiempo para que comenten los hermanos. El detalle ahí es que Dios jamás ha rechazado a Israel. El israelita que rechaza a Dios, su corazón sigue endureciéndose. Pero eso no cancela la gracia de Dios, porque la gracia de Dios puede restablecer aún el más endurecido corazón. Todo está en que la persona, al contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y entonces ese es el punto aquí, ¿verdad? No es que Dios lo rechace, no. Ellos rechazaron a Dios. Ahora, por el castigo de su rechazo, se va endureciendo su corazón. Pero el día que digan, Señor, eh, el hijo pródigo, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Hazme como un forastero y permite regresar. No, ¿cuál forastero si tú eres hijo? Pónganle anillo, hagamos fiesta, ¿verdad? Pónganle zapatos, etc. Y todo ahí va, ahí incluido. Así que, pero hermana Aime, un comentario. Bueno, solo que qué bonito es darnos cuenta de la gracia y la misericordia que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Que nos encuentra, aunque no lo andábamos buscando nosotros, que Él pone el querer y el hacer, ¿verdad? Que nos
que nos ha hecho de su pueblo, pues, ¿verdad? Realmente eso. Ayer el 15 que estaban hablando, bueno, me gusta donde que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas. Como para Dios, lo que para nosotros no es tan importante, porque para nosotros, no digo que no es importante, pero no lo miramos tan importante como cuando nos lavamos, nos bañamos, nos peinamos y nos echamos perfume, pero a los pies los ignoramos ahí. Pero para papá Dios es tan importante que para nosotros cuando decimos de alguien en vez de, le huelen los pies, pues para papá Dios dicen que qué hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas. Y ahorita me cuentan de que hijo de Gedeón, ¿cómo se sentiría Gedeón cuando Dios lo escoge y lleva 32,000 soldados, dice la palabra de Dios, y luego se regresan 10, quedan 22,000, y luego dice Dios, todavía son muchos, y luego quedan 9,700, son demasiado, y Gedeón como que dice, Dios, ¿y sabes cuántos vienen contra mí? Pues cómo no vas a ver, Dios. Bueno, llévanos al agua y pruébanos, y luego los dejas con 300, en otras palabras, yo lo miro ahí como que era general, la baja teniente, y ahí va bajando de puesto a puesto, llega con 300, pero va y hace lo que Dios le mandó a hacer. Y fue y defendió la nación del Señor y Dios le dio el triunfo y la victoria solamente con los otros 300. No necesitaba, así nosotros tenemos aquí en la vida, gracias a Dios que nos encontró, como dijimos, gracias a Dios que de una manera u otra nos llevó a que conociéramos de Cristo, porque yo para mí pienso que es lo más importante que puede encontrar el ser humano, encontrarse con Cristo Jesús. Ahí se acabó todo. Y hay una, pues yo pienso que una secta, no sé qué es, pero de un diácono que tenía yo ahí cuando pastoreamos en la iglesia, el Rey Viene, Gilberto Pérez, como digo, he platicado con él, pero no sé qué es esta secta, pero los entrenan, los enseñan y les cobran bastante por entrenarlos y enseñarlos, pero el otro día por teléfono hablando con él, es que si tú vinieras aquí y te convirtieras en verdad, por ejemplo a mí, yo no tengo que ir a la iglesia allá, porque a mí ellos me hicieron un ángel, se lo encontré algo mejor que Jesucristo, y no me voy a poner a pelear, no digo sí, pero digo yo, pues, está totalmente equivocado, porque no hay nada mejor que Cristo, nada, lo máximo, punto. Bueno, entonces, no sé, como le digo, nomás hablando con él me estaba platicando que encontró algo mejor que Cristo. Wow, esta gente que se les va. También me da ahí en el 15, donde dice que qué hermosos son los pies que anuncian el Evangelio y todo. Y así como 2-3 semanas para atrás, que entrábamos ahí temprano en el CEN a las 4 de la mañana y a veces andaba ya la carrera y como dice aquí, qué hermosos son los pies. A veces llevaba un calcetín negro y otro blanco ahí para andar en la carrera y digo, ahorita me acuerdo del versículo que no le pone uno a veces atención y como dice mi hermano, que pues uno se baña y cuánto y si como le digo, entramos a las 4 de la mañana y a las 8 abren la CEN y ya andábamos viendo unos gabinetes y ya para las 8 nos íbamos, pero para el otro trabajo. Y dije, pero sí, a veces me quedaba llegando y me acordé de eso. A nada, que ya traigo un calceta blanca y ni atención y dice, qué hermosos son los... Pues ahora sí que gracias a Dios, ¿verdad? Por su gracia. Y en la actualidad, ¿verdad? Vemos cuando uno quiere compartir el Evangelio y las personas no quieren escuchar. A veces defienden más su religión o las tradiciones porque no saben lo que es Cristo. Y uno al querer compartir y seguirles diciendo y como dijo ahorita, ¿verdad? El rechazo, ¿verdad? Y su corazón se va endureciendo más y no aceptan. Uno les quiere decir y ellos más se cierran y yo estoy en la verdad, tú estás equivocado, pero nosotros sabemos lo que Cristo es y que Él es suficiente, simplemente. Sí, me recordaba cuando Jesús se apareció, ¿verdad? Y Felipe
decía, no, si yo no meto los dedos entonces dice, mi Señor y mi Dios, lo que decía, que no todo el que me diga Señor, Señor, más bien pues mi Señor y mi Dios, porque sí diferenciaba en que dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no lo hacen Señor, es el y pues la misericordia, qué tan grande es la misericordia, ¿verdad? Porque también el mensaje del domingo, ¿verdad? Cuando hablaba con la samaritana, que pues sí, los israelitas pues no se llevaban entre sí, ¿verdad? Porque ellos, no, pues nosotros somos el pueblo, pero en cambio también tenía una noción, ¿verdad? De que un día iba a llegar el Cristo, ¿verdad? Y les iba a decir, entonces la misericordia, pues, y le abrió el entendimiento, ¿verdad? Entonces dice, me le mostré también al pueblo que no, y como decía el hermano Jaime, ¿verdad? Nosotros estamos en la misericordia y una enseñanza que, para lo que decía el hermano, yo creo que a veces hay que decir las cosas como son una secta, porque dice que somos salvos por gracia, pero hay religiones y que es Cristo y algo más, entonces ya automáticamente es una secta, ¿verdad? Porque solamente es Cristo, nos dice que no hay obra, que no hay obra más que la gracia. Y como decía el pastor, pues hay quien ha sido asesino, cosas, pero la gracia, la misericordia de Dios por esa alma y por todo, ¿verdad? Bueno, dice que será anunciado el evangelio a todos, y hay quien lo tomará y quien lo rechazará. Así que pues una gran enseñanza, ¿verdad? Pues respaldando casi lo que dijo Rolando, empezamos en una iglesia donde decían que nosotros teníamos que ganar nuestra salvación con obras, que se podía perder, que si no hacíamos bien, no estábamos bien con Cristo, nuestra salvación se pierda. Pero yo creo que la gente se confunda eso con nosotros sacándonos del camino de Dios. Dios nunca se sale de su camino. Él nunca. Nosotros somos los que nos desviemos. Nuestra salvación ahí está. Tenemos el boletito. Nomás que hay que llegar al punto final. Y lo bonito es que no es por obra, es por creencia, es por fe, es por fe y en creer que Jesús es el único puerta que puede ser abierto para llegar al cielo. Y más que eso, también apunté mucho de que tenemos el deber como hijos de Dios de compartir las buenas nuevas. Porque si nosotros no lo compartimos, los que no conocen a Dios no van a saber, porque por ellos mismos no van a buscar, o si buscan, tal vez buscan equivocadamente. Entonces, no es por obra de ir a hablar con ellos, no, es nuestro deber por amor en Cristo, el amor de querer salvar a nuestro prójimo, de querer salvar a nuestros familiares, de querer salvar a nuestros amigos. Y siempre y cuando preste el momento, pero ese momento llega más seguido de lo que nosotros queremos hacerlo. Y eso es donde viene la obra, pero no es obra, es amor, es un amor, es no querer que nuestro prójimo se pierda, es porque realmente pensándolo bien, pensando en mi familia, yo quisiera verlos ahí en el cielo conmigo, de veras, y no es por ganarme puntos con Dios, no, es porque quiero que ellos también entienden que es una vida hermosa con Cristo. Y tal vez no aquí, no en la tierra, no, porque pues el mundo es feo y hay que todos los días luchar.
pero estar firme que ese día, que un día Jesús va a regresar por nosotros y ahí termina todo. Ahí termina todo y termina todo conjunto con nuestros familiares y seres queridos. Entonces no es por obra, es por el amor que compartimos las buenas nuevas. Y no por ganarnos nuestra salvación, pero por ayudar a otros a estar en la salvación también. Amén. Amén. Gracias, Adriana. Gracias a cada uno de ustedes. Yo creo que en resumen, al fin de todo, no todos van a creer, pero sí se les presenta la palabra para que esté cerca de ellos, para que esté en su boca y para que esté en su corazón. Ya ellos saben si la creen o no. Entonces tenemos la oportunidad de... Pablo predicaba en las sinagogas, quieren creer o no, yo ya les prediqué y sigo a la otra sinagoga. Es la misma idea. Ellos se quedaban ahí discutiendo, está mal aquí o está equivocado en esto, no estamos de acuerdo acá o lo que sea, pero siguen hablando de qué, del mensaje que él les llevó, ¿verdad? Sea para rechazar, buscarle excusas o errores o equivocaciones, o para decir no, tienes razón porque concuerda con esto o lo otro. Es la misma idea para nosotros. El evangelio no es nuestro, es el poder de Dios para salvación de todo el que crea, así que no nos avergoncemos en compartirlo, ¿sí? Es lo que el Señor quiere, nos ha dado pues la oportunidad de participar y de acuerdo